Bueno, aquí, principales características del SQL. O sea, seguimos hablando de un motor de bases de datos muy parecido y con la misma estructura y la misma finalidad de Access como ustedes lo vieron la clase anterior. La solvencia, versatilidad y consistencia de las bases de datos relacionales y el SQL hacen de este un lenguaje, de un lenguaje más importante y útil y demandados para analizar datos, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que el SQL a nivel mundial es bastante utilizado, bastante apetecido porque es demasiado estable, es demasiado, ¿cómo les digo? Flexible, o sea, no es tan rígido ni es tan inestable como otros. Por ejemplo, Access, voy a hablar hoy mucho de Access. Access digamos que es muy bueno y Access digamos que tiene una gran capacidad de consulta y de manejo de datos. Pero Access, al igual que algunos programas de Microsoft, cuando ya tienen demasiada información se cuelga, se empieza a bloquear. No sé si les ha pasado a ustedes que en algún momento cuando uno le mete mucha información, Excel se les bloquea. No sé si les ha pasado. Y después de En las Access pasa. 5000 y algo Sí, de señor. hojas. Sí, señor. Sí, 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 sí. Después entre 5.000 y 10.000 ya empieza a fallar. Y pues de ahí para arriba peor. Entonces Excel se bloquea mucho. Y a Access le pasa casi que lo mismo. Pues de pronto Access ya aguanta un poquitico más de datos. Pero también en algún momento se empieza a bloquear. Por eso es que SQL ha reemplazado tanto este programita de esta manera. Estas son algunas de las principales características de SQL y por lo que es tan popular y básico dentro del mundo de los análisis de datos. ¿Cierto? Entonces, mire que aquí está, dice maneja una integridad de datos. Cuando maneja integridad de datos, me están diciendo que me da la garantía de que la información va a estar segura ahí en la base de datos. O sea, no existe un porcentaje grande en que la información se me pueda perder. Entonces, digamos que la integridad, que es algo tan importante para nosotros, SQL lo maneja bastante bien. Dice que es un lenguaje estandarizado. Sí, es un lenguaje estandarizado. ¿Por qué? Porque, al igual que la gran mayoría de lenguajes de programación, en algún momento se optó por definir qué era lo que se iba a utilizar y de qué manera. Todos los motores de bases de datos, como Access, SQL, MariaDBase, eh, Infobase, Oracle, todos los programas que ustedes lleguen a conocer de bases de datos tienen que funcionar bajo la misma norma que a nivel mundial se hizo para ellos. O sea, ninguno puede llegar a, a hacer que las bases de datos funcionen de manera diferente porque no va a ser aceptado. Comercialmente no va a poder trabajar porque no lo van a dejar. Tienen que ser todos estandarizados. En este módulo, la clase de hoy sí, pero mañana y pasado mañana van a ver lenguaje de programación, Dana. ¿Listos? Mañana creo que van a arrancar a ver C++. Yo veré bien pilosos, ¿no, chicos? Sencillez y claridad. Sencillez y claridad. Ah, listo. Ya ahorita les habilito la de la otra, la que les aparece ahí, Dana. Sencillez y claridad, ¿qué significa? Que el lenguaje no es tan complicado, ¿cierto? En cierta medida no es tan enredado para que uno lo pueda trabajar. Y eso hace de que uno entienda bastante bien lo que está haciendo. Entonces, la sencillez de la escritura y la sencillez y la claridad con que uno entiende lo que está haciendo en SQL es bastante importante. O sea que, pues no les voy a decir que es supremamente re fácil, no, tiene sus cositas que necesitan que uno le queme mente un buen rato, ¿sí? Pero no significa que es imposible, porque pues, si alguien lo maneja, lo manejamos todos. La flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad, ¿qué es lo que hace? La flexibilidad hace que ustedes puedan utilizar el lenguaje de tal manera que nunca tengan lío para poder, digamos, que lograr una consulta o crear una tabla, todo ese tipo de cosas. Así que cuando miremos ese tipo de cosas, pues se van a dar cuenta de lo sencillo que es. Y aquí, pues abajito, aparecen las definiciones, según la diapositiva, de lo que acabo de hablarles, ¿no? Mire, lenguaje estandarizado, sencilla claridad, flexibilidad. O sea, en otras palabras, lo que yo les acabo de decir. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? No, señor.
Bien, aquí hay una diapositiva que de pronto, bueno, esa la tienen ustedes ahí en su Classroom para que la puedan ver. Esa simplemente es una tablita de datos en la cual ustedes, pues digamos que se van a enterar cuando en algún momento necesiten utilizar algún tipo de datos de ese estilo. Por ejemplo, mire que aquí habla de los tipos de datos de SQL se clasifican en 13 tipos de datos primarios y de varios sinónimos válidos reconocidos por esos tipos de datos. Los tipos de datos primarios son, entonces digamos que estos tipos de datos que ustedes están viendo aquí son los que posiblemente en algún momento podríamos utilizar. ¿Por qué digo posiblemente? Porque no, porque muchas veces no los utilizamos. Por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, yo nunca he utilizado eh, long binary, ¿sí? Número binario largo. Long test tampoco lo he utilizado, ¿cierto? Pero los demás sí, binarios, eso sí los he utilizado en algún momento, sabiendo que algunos de ellos son los que más utiliza uno. Por ejemplo, bit se utiliza bastante, counter se utiliza bastante, el data time, ¿cierto? El data time es bastante utilizado, el short y text es bastante utilizado en el mundo, pero eso no significa que los demás en ningún momento usted no los vaya a utilizar. Entonces, digamos que para su consulta, en ese tipo de texto que tiene la guía, entonces dice aquí que binario, ¿cierto? Maneja una longitud de un byte, ¿cierto? Maneja la longitud, dice aquí. Para consultas sobre la tabla adjunta de productos de bases de datos que definen un tipo de dato binario. O sea que cuando ustedes tengan una base de datos que manejen estructuras binarias, que manejen de lógica, que es una base de datos muy especial, no es de una base de datos normalita como las que podremos conseguir, usted se va a encontrar con esta información. Entonces tengan en cuenta esa tablita para cuando la vayan a consultar, mire que aquí está la descripción de todo lo que está diciendo, ¿cierto? Mira, aquí dice short, dice que le permite, ¿consume qué? 2 bytes. Dice que es un entero corto entre menos 32.768 y 32.767 caracteres, ¿no? Digamos que es lo que lo dejan escribir. Entonces, digamos que es como un manualito de consulta bastante interesante para que cuando ustedes lo quieran mirar, quieran consultar, pues aquí significa eso. Algunos de ellos los vamos a estar utilizando en este módulo. Por eso, digamos que no me meto en el plan digamos, de explicar uno por uno, porque pues los vamos a estar utilizando o los vamos a conocer en la práctica, que es lo que realmente necesitamos. Aquí tengo otros tipos de datos, ¿cierto? Dice aquí, la siguiente tabla recoge los sinónimos de datos ya definidos, ¿cierto? Entonces mire que aquí tenemos las variables, ¿no? Para binario, pues tenemos lo que llama var binary, ¿sí? Y para bit, pues tenemos otros, mire, por ejemplo en bit, el que más se usa es booleano. ¿Booleano qué significa? Que tiene solamente dos respuestas, una respuesta verdadera o una falsa, ¿cierto? Y pues los demás también digamos que hacen lo mismo, pero con algunas variables. Byte significa que es un número integer. A este numerito integer, ¿a qué le suena, chicos? Integer, o los que trabajaron por ahí, SQL, ¿a qué le suena la palabra integer? ¿Mm? ¿A número? Entero, ¿cierto? Counter, counter es un autoincremento, o sea, un autonumérico, como lo hemos visto en Access, de esa manera. ¿Sí? El data time, o el tipo de datos data time, encierra tres categorías, ¿cierto? Date, time y timestamp, que este ya es una variable de estos dos, un poquitico más larguita. Single, mire, float, ¿cierto? Y triple E, single y real, que es dos números. ¿Hace referencia a qué números? A los números decimales. Aquí tenemos lo mismo, mire aquí. Si yo estoy hablando de números de tipo float, perdón, double, en double encontramos todos estos que nos pueden servir. En short encontramos números enteros, encontramos números mucho más pequeños. En longitud, bien encontramos el entero. Aquí cositas que ustedes ya como que van conociendo. No sé si de pronto en los que hicieron el trabajo en SQL, perdón, el trabajo del proyecto laboral, lograron ver en algún momento de su investigación esos datos. ¿Recuerdan de pronto, Ernesto? No sé. ¿Qué, profe? Estos datos, cuando tú estabas buscando lo de SQL en tu proyecto, ¿se te aparecieron por ahí en alguna parte? Pues sí, profe, esto es para colocar uno, el complemento del,
de los códigos. Estos son los códigos que Sí, deben ir señor, acompañados para escoger la función que uno va a realizar el en el complemento. momento que vaya ya a empezar a trabajar con las casillas. Sí, señor, exactamente igual de esa manera. Listos, acá. Aquí tenemos algo que es muy importante que lo veamos porque digamos que ustedes lo van a ver muchísimo. De pronto no hoy, porque pues hoy vamos a arrancar con la parte básica, pero esto sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los elementos DDL, ¿cierto? Lenguaje de definición de datos. ¿Sí? Yo lo voy a explicar de una forma diferente. Estos son los comandos o las sentencias con las cuales usted de manera bastante robusta está definiendo cómo se va a comportar la base de datos. Con esto, con estos elementos de definición, con esos elementos de definición, perdón que es que están aquí, ¿no? Ruido. Con los elementos de definición, ¿usted qué es lo que hace? Puede crear tablas, crear bases de datos, borrar tablas, borrar bases de datos, modificar tablas, modificar bases de datos. O sea, a nivel muy general. Esta sigla drop, que la veremos más adelante, es es un comando para eliminar información de manera tajante. O sea, si usted le dice drop table y nombra la tabla que quiere eliminar y le da enter y él dice que sí, le confirma que sí, esa tabla la eliminó de una. Y aquí no existe control Z. Aquí no hay formas de cómo echarse para atrás, porque ni siquiera cerrando el programa y volviendo a abrir, porque se dieron cuenta ustedes que en Access algunos cambios que uno hacía, donde supuestamente uno no guardaba, cuando volvía a abrir el archivo ya estaba el cambio hecho, o sea, no había forma de devolverse. Aquí pasa exactamente lo mismo con estos comandos de definición. Tienen la situación de que si usted los utiliza y le da enter, ellos de una le hacen el cambio. Y ese cambio, cuando lo va a realizar, él le confirma. Usted va a realizar tal cambio. Usted dice, sí, claro, porque pues eso fue lo que hizo. Ese aceptar o ese archivo o ese mensaje que le aparece es la confirmación de que el cambio se hizo y se grabó y no tiene control Z. O sea que ni modo de devolverse. En lo que son los lenguajes de manipulación de datos, los DML, ¿cierto? Ya son, ya ellos son más dependientes de lo que aquí arriba, de lo que aquí arriba está. En este caso de los comandos DML, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos ya me permiten es manipular la información que está dentro de las tablas. O sea, no, ellos no eliminan tablas ni digamos que hacen trabajos porque pues digamos que se manejan de manera muy detallada, ¿cierto? Pero también digamos que siendo muy bien utilizados me pueden ayudar a meter muy buena información. Siendo de pronto mal manipulados me puede borrar información importante de una tabla, sin haber borrado la tabla, ¿no? Tiene necesidad de borrar la tabla completa para que uno pueda borrar toda la información que tiene la tablita. Entonces, en este caso, pues tenemos algunos comandos importantes como el select, que es digamos que es el comando o la sentencia por excelencia, ¿sí? Para hacer consultas. Insert, comando o sentencia por excelencia para agregar información. Update, comando o sentencia que permite, en este caso, actualizar la información que tengo en una tabla. Y la opción delete, que es la que me permite borrar información dentro de una tabla. Todo esto que estoy hablando aquí son comandos de manipulación de la información dentro de una tabla. Estos son comandos de definición y manipulación dentro de una base de datos, o sea, ya algo más grande, de esa manera. ¿Listos? Pero como les digo, esto lo vamos a ir trabajando a medida que lo vamos a ir aprendiendo, a medida que lo vayamos practicando, de esa manera. Aquí tengo unas cláusulas, o digamos que se llaman de esa manera, pues de pronto nosotros tenemos un concepto de cláusula de manera muy distinta, pero en SQL las cláusulas o en las bases de datos las cláusulas eh, son, son como órdenes, condiciones que él nos permite utilizar, ¿no? En este caso las cláusulas que estamos viendo aquí son cláusulas que me permiten mezclarlas con la sentencia, ay, me perdí aquí, con la sentencia select. Esas cláusulas de las que estoy hablando, utilizadas o mezcladas con select,
hacen de que el programa sea más potente. Mire que es bastante importante. ¿De dónde voy a traer la información? Cuando tenga una condición que me agrupe por una condición que tenga, que tenga tal condición o que cumpla con un, sí, con una condición que tenga y que también, aquí es que agrupe, aquí es que ordene. Agrupe por, ordene por. De esa manera. Entonces, digamos que eso lo vamos a estar viendo por ahí. Y tengo también operadores lógicos, como lo habíamos visto en el módulo pasado. Miren, mis operadores lógicos, que ya los conocíamos que era AND, OR y NOT. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Los operadores lógicos? No, Ok. profe, hasta ahorita. En programación no lo vieron, no. En programación no lo. Sí, algunos sí creo que sí tuvimos que utilizar algunos. Sí. Qué pena, profe, ¿cuál Oh, es? AND, OR y NOT. Los operadores Ah, lógicos. Eso lo vamos a estar utilizando más adelante. En algoritmos, ¿ustedes vieron algoritmos con quién? Con la profe Erika, ¿cierto que sí? Sí, señor. En algoritmos yo creo que se tuvieron que haber nombrado. No usado, pero sí de pronto los nombraron por ahí en alguna parte. Estos no se usaron. Pues digo, no se usaron, pero sí se nombraron. Ténganlos en cuenta ahí para más adelante. ¿Qué me dice Hugo? Ah, caramba, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? Es que Alejandro hace rato no lo veo en clase. Y me preocupa porque pues no está en clase, no hay notas y pues así haya estado enfermo le toca recuperar, ¿no? Porque pues ni modo. Listo, operadores de comparación. Esos operadores también los conocen, ¿cierto? Eso sí los hemos visto, mire, menor que, mayor que, distinto de, menor o igual, mayor o igual, igual que. De pronto este between no lo hayan visto, porque pues digamos que en algoritmos uno como que no lo nombra. Pero between, o sea, entre, aquí sí lo utilizamos. El like. Este like que tenemos acá no es el like de me gusta, ¿no? Sino es un like que significa como. O sea, between es una sentencia que me permite consultar la información que me cumpla unos parámetros entre un parámetro y entre otro parámetro, ¿cierto? Que me lo traiga de esa manera. Búsqueme o tráigame a las personas que hayan nacido entre el año 1990 y el año 2000. Sí, entonces, Bitcoin, digamos que permite eso. ¿Sí? Tráigame los pacientes que hayan nacido entre 1990 y el año 2000. Entonces, este Bitcoin me permite, digamos que, como clasificar la información de esa manera. Y el like es cuando usted le dice, tráigame, no, modifique un dato y déjelo como tal otro. Ese como es este like. ¿Sí? Y este in, que pues en muchas ocasiones no lo usamos tanto, porque el insert into no lo deja, pero este in, digamos que, como dice acá, ¿no? Utilizado para especificar registros en una base de datos. Pues digamos que como para nombrarlos, de tal manera que uno los pueda, digamos que trabajar o consultar. Pero en realidad hay otras herramientas que lo hacen más rápido y sin tanta vuelta como lo hace el propio in. Puede que se nos aparezca por ahí en algún lado, pero en realidad van a haber otras herramientas que lo hacen más rápido. Digamos que eso es importante que lo vean. ¿Listos? Bien. Pregunta hasta el momento. Como muy básico, ¿cierto? Hasta el momento, digamos, lo que hemos visto, pues que pues, digamos que son conceptos generales de lo que vamos a estar, digamos que trabajando. Ok. ¿Listos, mis muchachos? Entonces, miramos la forma de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a iniciar el código en Access, chicos. ¿Están listos? Listo, profe, de una. ¿Cómo le doy una y una vez acá? Entonces vamos a iniciar con voy a explicar para todos de manera general, qué es lo que vamos a hacer. Apenas termine yo mi explicación de cómo se hace esto, de cómo se trabaja, ustedes les comparto una guía que yo tengo acá, les comparto una guía con la cual ustedes van a estar trabajando. Ya les copio Profe, y el Classroom. ahí está, mire. Ahí les acabo de colocar el código del Classroom para los que de pronto no les llegó la invitación, ¿vale? Que es que no sé qué pasó ahí. No, tranquilo, Santiago, no hay lío.
Bueno, mis muchachos, pónganme la atención a lo que yo voy a hacer. Esto que voy a hacer yo es lo que va a ser nuestra clase de hoy. Va a ser en realidad algo supremamente sencillo. Lo que les he hablado de teoría es simplemente un complemento de lo que ustedes de aquí en adelante van a empezar a experimentar. Como yo sé que les fue tan bien en bases de datos en Access, pues yo sé que aquí les va a ir muchísimo mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar inicialmente el programa Microsoft Access para que nos dé la oportunidad de conocer cómo se trabajan la creación de tablas, pero por medio de código, ¿cierto? No, que es que yo he trabajado el Access de forma gráfica, que es que yo he trabajado también el SQL, pero recuerden que uno siempre tiene que tener un plan B y tiene que saber la raíz de dónde salen las cosas, porque no todas las veces, ni en todo el momento, va a tener la oportunidad de hacerlo por el lado fácil. Es más, en muchísimas ocasiones, ustedes van a tener que arreglar o que modificar tablas por medio de código. ¿Por qué? Porque la interfaz no funciona. Sí, y eso pasa muchas veces. Y a mí me ha pasado muchas veces. Dicen, profe, lo que pasa es que mire que esta base de datos toca hacerle un arreglo porque no quiere funcionar. Y yo, listo, ¿y por qué no lo hice? ¿Por qué lado? Porque no me deja entrar al programa. Ah, caramba. Entonces, ¿cómo hacemos? No, toca por consola para poderlo restaurar y poderlo reiniciar de nuevo. Y si la persona solamente está acostumbradita a lo fácil, pues nunca va a saber hacer eso. Mientras que lo que les voy a explicar, ahí ya la cosa es más completa, no es que sea más complicada, sino que simplemente es la raíz de todo el conocimiento. Lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir mi programa Access, que todos ustedes ya conocen, ¿cierto que sí? ¿Hay alguna persona que aquí no conozca el Access? Bueno, al menos de que no haya estado en clase conmigo, ¿no? ¿Qué podría ser? Entonces, si quieren, chicos, los invito a que si quieren, hagan el ejercicio conmigo al mismo tiempo, ¿cierto? Al mismo tiempo de lo que yo voy a hacer acá. Y ya les coloco la tarea que van a hacer ustedes. Entonces aquí, simplemente para recordarles qué voy a hacer. Voy a arrancar un Access en blanco, una base de datos en blanco, ¿sí? Mire, la llamo, voy a colocarle un nombre, voy a colocarle, voy a colocarle, voy a colocarle base 1, voy a colocarle así, base 1 E30. Ese va a ser el nombre de mi base de datos. Mi primer base de datos para el grupo G30. Ahí está. Y le digo crear. A lo que le doy crear, él me trae para acá, él me trae para acá, y Profe, aquí ¿cómo la arribita, llamó? ¿Cómo la llamó? base 1 G30. Ok, profe. Base 1 G30. Y simplemente, ¿qué hizo? Que me trajo a Access. ¿Listos? Chicos, por favor me confirman cuando todos estén aquí, en este punto, para que no se me van a quedar. Listo, profe, ahí estamos. Listo. Ah, estos chinos vuelan, man. ¿Sí ve que es que ustedes vuelan? Los duros. Base 1 G30, chicos. Porque lo coloqué así porque para identificarlos a ustedes. Bueno, yo creo que estando ustedes aquí, ya empiezan como a recordar cosas de lo que hicieron con Access, ¿cierto que sí? Que era meterse a la vista de diseño, Eva y yo creaba unos campos, ese tipo de cosas, ¿sí? La evidencia, la evidencia que ustedes van a hacer, no de lo que yo les voy a mostrar, sino del ejercicio que les voy a poner. La evidencia que ustedes me van a enviar es un informe en Word, como lo hicimos la clase pasada, la última clase. Un informe en Word donde usted me muestra los pantallazos, ¿sí? De lo que usted hizo. Esa es la mejor evidencia. No me vayan a enviar el archivo, no me vayan a enviar el archivo en Access porque yo no lo voy a abrir, no lo voy a mirar. Yo solamente voy a revisar informes. Si el informe está, perfecto, tendrá su nota. Si el informe no está, pero está el archivo, voy a hacer como si no me envió nada. Porque pues mm, tenemos que aprender a enviar lo que nos pidan, no lo que uno quiera. Pues en este caso digamos que de esa manera. Al Drive sí, sí, Miguel Ángel, sí, claro. Al Drive sí suben el archivo y el informe. Al Drive sí, porque de Profe, pronto qué la pena, coordinación es que no académica, me quedó, qué pena, pero es que no me quedó claro qué es lo que toca hacer.
en este caso, pues abrir el Access. En este caso, abrir el Access para hacer la práctica. Y su trabajo va a ser, repetir lo que yo les estoy colocando acá, ¿cierto? Pero hacer el informe de lo que haga. Vale, profe. El plazo, Profe, una cosa, en este módulo, ¿qué materias vamos a ver? van a ver bases de datos, van a ver herramientas de programación 1 y los seminarios. Ok, profe. Sí, listos. Profe, una pregunta. Dime. Es que me perdí. O sea, lo de las evidencias que me estás comentando, ¿es para lo que vamos a subir hoy o eso ya es para el final? Es que me perdí lo que toca subir hoy. ¿El informe? Sí, no El entendí. informe, el informe Word, que son los pantallazos de su ejercicio, esa Sí. es la tarea 1. Ok, lo que hay que Es la subir tarea. ahora. Es la Listo. tarea 1. Y es lo que vamos a hacer, por así decirlo. Exacto. Yo les voy a explicar aquí con un ejercicio mío, el que siempre utilizo, el de los almacenes, ¿cierto? Yo siempre utilizo el del almacén porque yo sé que ustedes me entienden muy bien de qué les estoy hablando, ¿sí? Pero yo ya les coloco ahorita la tarea a ustedes y ustedes ya saben qué tienen que hacer. Vale, gracias, profe. Es que pensé que era como la vez pasada, que fue lo de la última prueba. Pilas, sí, mira, tú me haces acordar. Pilas porque recuerden que este módulo es de 4 sesiones. ¿Qué pasa en la última sesión? Sacamos notas. Y si ustedes dejan para última hora, como pasó, porque más de uno se me puso bravo. Profe, es que yo siempre acostumbro a entregar todo a última hora. No, pues, si ese es su estilo, pero entréguemelo en 10 minutos. Ahí está, a última hora. ¿No lo entregó? No, pues sacó mala nota. Si no maneja su tiempo, pues graves. Bueno, mis muchachos, ahora sí a lo que venimos. Estando aquí, usted sencillamente no se va a ir a crear tablas, no se va a ir a hacer nada. Es más, a esta tablita que tengo acá, la voy a cerrar, clic derecho cerrar, porque no necesito nada. Sí, aquí mire, sencillamente no necesito nada de ningún elemento de los que Access tiene y antes utilizábamos. Aquí lo único que necesito es hacer lo siguiente. Me voy a meter a la opción de crear, a esta fichita que se llama crear, me meto ahí, a crear, y le voy a decir que quiero crear un diseño de consulta. O sea, mire lo curioso, voy a empezar a crear tablas con código SQL, pero en Access me meto a crear y me meto a diseño de consulta. Para su nota completa, 4 días a partir de hoy, Eiber. ¿Listos? No, que es que yo lo subí 5 días. No, ya no tiene la nota que debía sacar. Si quieren sacar muy buena nota, con el plazo que le doy. A partir de hoy, 4 días para que suban la evidencia. Y a medida que vaya pasando el tiempo y no la suban, pues su nota va bajando. No sé si algunos se dieron cuenta de que sacaron notas de 6, con la guía completa y bien hechecita. Sacaron notas de 6, de 5, sacaron notas de 4. ¿Por qué? Porque lo entregaron tarde. Y pues ni modos. Listo, mis muchachos. Entonces, vuelvo acá. Me meto a crear y me meto a diseño de consulta. Diseño de consulta, como se acuerdan, él me pedía que yo seleccionara las tablas. O sea, seleccione las tablas con las cuales va a hacer consultas. Aquí sencillamente cierro acá, no me interesa porque no voy a hacer ninguna consulta. Simplemente estoy utilizando este espacio para lo siguiente. Después de que ustedes entren a la consulta, o sea, estén en este sitio, se van a parar aquí donde dice consulta 1 y le van a dar clic derecho. ¿Sí? Y van a seleccionar la última opción que se llama Vista en SQL. Y le hacen clic ahí. Y aquí los va a dejar. ¿Listos? Entonces, me cuentan cuando ya estén ahí, chicos. Profe, perdón, es que me perdí un momentico y me perdí. Bueno, listos. Recuerden que yo estoy aquí en el Access normalito. No he hecho nada. Simplemente me meto a la ficha crear, y digo que quiero un diseño de consulta, que es este botoncito, un diseño de consulta. Él me dice que agregue tablas. Yo, pues como no tengo tablas, pues simplemente cierro acá. ¿Sí? No me interesa nada porque no tengo tablas. Y aquí donde dice consulta 1, le dan clic derecho y le dan vista SQL. Y él los va a dejar acá. De esa manera. ¿Vale? ¿O no vale? Listo, profe. Vale. Listo, estamos ahí, profe. Permítanme un segundo porque aquí me toca hacer algo para que ustedes puedan ver. Voy a trabajar en el blog de notas
con una letra más grande para que ustedes puedan ver, porque si no, no los va a dejar. No los deja ver lo que yo estoy haciendo. Listos. Supuestamente este es mi pantallazo de H. Lo que yo voy a hacer aquí, en el blog de notas, es porque quiero que la letra me quede más grande, ¿cierto? Y para que ustedes puedan ver. Pero al final, tengan en cuenta que eso que estoy haciendo yo aquí en el blog de notas, ustedes lo hacen aquí directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en el blog de notas aparece una palabra que se llama select. Ese select lo van a borrar. Lo van a borrar porque no lo necesitamos. Select es un comando para consultar información. En este caso no voy a consultar información. Solamente voy a utilizar esta interfaz para crear tablas. Y ya lo miramos. Voy a abrir aquí mi blog de notas. Mi blog de notas. Y voy a empezar a trabajar. Para crear tablas, ustedes van a empezar a utilizar comandos de ese estilo. Por recomendación, chicos, vamos a utilizar las normas internacionales de escritura. Ah, que es que usted lo va a encontrar diferente en otro sitio y si funciona, bueno, eso es porque en ese otro sitio lo manejan así. Pero la norma internacional dice que el código normalmente tiene que ir en minúscula. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a colocar esto. Créate. ¿En el blog de notas o en Access, profe? No, ustedes lo hacen en Access. Yo lo estoy haciendo en el blog de notas para que ustedes me puedan ver. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo en el blog de notas para que me deje agrandar el tamaño de la letra y ustedes me puedan ver. Pero en realidad ustedes lo hacen ¿a dónde? Acá, en el blog de notas. ¿Listos? Perdón, aquí en el Access, disculpe, es que me enredo acá. Ustedes lo hacen directamente en Access. Yo lo estoy haciendo en el blog de notas porque pues, o si no, no me verían, o si no, no ven lo que estoy escribiendo. Entonces ustedes van a escribir la palabra créate table. Esta sentencia me permite darle la orden al programa de que cree una tabla. Créate table, ¿no? Create table. Create table. Y voy a colocar el nombre de mi tabla. En este caso mi tabla se va a llamar vendedores. Ahí está. Create table, vendedores. Voy a crear una tabla que se llama vendedores. Le doy un enter y aquí abajito abro un paréntesis. ¿Cómo vamos hasta ahí? Recuerden que ustedes no lo están haciendo en el blog de notas. Ustedes lo están haciendo directamente en Access. ¿Vamos bien ahí? Sí. Create table. ¿Listo, profe? Sí, señor. En este caso, Dana, en este caso para el ejercicio que estamos trabajando, y si lo están haciendo conmigo al mismo tiempo, se va a llamar igual. Solamente que la guía que les va a entregar ya habla de tablas diferentes. Pero digamos que este es lo fundamental. Create table vendedores, abro paréntesis y le doy otro enter. O sea, estoy donde en la línea 3, ¿no? Ya me saqué de ahí. ¿Cierto? Hay gente que lo maneja o lo trabaja de manera distinta. La forma como ustedes lo están viendo conmigo acá es de la forma como en realidad se debe hacer, de una forma ordenada, de una forma digamos, que es sencilla de leer para otra persona. Sí, ya después de que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo acá, ya lo pueden leer como quieran y trabajar como quieran. Create table vendedores, abro paréntesis y voy a empezar a crear la tabla que se va a llamar vendedores. Va a tener diferentes campos. El primer campo que voy a crear se llama, ID vendedor. Así se va a llamar el campo que voy a crear, ID vendedor. Pero aquí quiero que tengan en cuenta algo importante. Nunca se puede dejar un espacio vacío entre dos palabras. Estoy hablando de SQL. Ah, es que yo en Access sí lo podía hacer. Sí, eso era en Access, pero en SQL no. En SQL es mejor que usted haga esto, que coloque un guión bajo. Y ahí ya le queda muchísimo mejor, ¿cierto? ID vendedor. Recuerden que el ID vendedor normalmente es un código
que la empresa se puede inventar. Profe, Un una ejemplo, cosa, ¿con cuál saca el guión bajo? con la tecla Shift y la tecla de guión. Shift y guión, o Shift menos, pero el teclado alfanumérico, no el numérico. Guión bajo. Vamos a ver el que me salió, ese me sirve. Sí, cualquiera te sirve, no importa, pero digamos que en este caso pues se coloca ese. Y de guión bajo vendedor. ¿Para qué? Para que la palabra se lea, para que las palabras se lean por aparte, pero no estén unidas. Pero tampoco se puede dejar un espacio, entonces ahí lo estoy dejando de esa manera. Regáleme, chicos, de pronto una idea, un ejemplo de cómo sería de pronto el código de un vendedor que tenga de pronto 6 caracteres. ¿Cómo si lo inventarían ustedes? FT0030 y algo o algo así. ¿Qué significaría la F? Ah, pues entonces sería como CF, que sería como cliente fijo o algo así, ¿no? Pero recuerde que como estoy hablando de vendedores, entonces ustedes deben tener en cuenta que la palabra debe tener algo de relación con lo que estamos haciendo. Aquí lo voy a colocar, pero ustedes no lo van a escribir, simplemente lo voy a colocar como ejemplo. Por ejemplo, el código para un vendedor de una empresa, yo lo colocaría así, por ejemplo, vend podría ser, ¿cierto? Podría ser vend. ¿Hay cuántos van? 4, 0, 1. Creo que sí. O si fuera de 7 caracteres, yo le colocaría 01. Y digo, no, pues no, yo no voy a tener solamente 10 empleados. O, ¿cierto? Entonces le coloco así para que me quede más grande. Entonces, esto podría ser un código. Esto podría ser un código para un vendedor. Usted lo puede colocar aquí de pronto todo en mayúsculas si lo quiere manejar de esa manera. Entonces, esto podría ser el código para un vendedor. Ven o vend, como lo quieran mirar de esa manera. ¿Listos? Ahí también va el guión bajo o con No, ese espacio. si tú no lo quieres colocar, pues no hay lío, pero lo puedes colocar, que quede de esa manera. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos que esto sería un ejemplo de cómo podría ir el código o la forma como usted va a codificar a los empleados, ¿cierto? Entonces, yo digo, no, es que mis empleados van a quedar así como vent 001, el primer empleado, el segundo empleado va a ser vent 0002, 003, 004. Entonces, ustedes definen. Lo que pasa es que yo tengo que definir aquí cómo va a quedar el código del empleado para poder darle aquí a este campo las propiedades. Digamos que lo vamos a dejar de esta manera, como tú lo estás diciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Mira, aquí hay 8 caracteres para codificarlo de esa manera. Entonces recuerden que va a ser de esa manera, vent 001. Listos, entonces esa era la idea de cómo vamos a codificar. Bien, ¿estoy dónde? Estoy creando mi campo de vendedor. Entonces, ¿qué pasa? Como tengo letras, tengo números y tengo hasta un guioncito por ahí, ese tipo de dato que va a llevar este campo se va a llamar varchar. Así se va a llamar ese tipo de dato. ¿Qué significa varchar? Caracteres de tipo variable. Varchar y va a tener un tamaño de 8 caracteres. ¿Qué les parece? Esa es la forma como en SQL se designa Profe, quiero una un pregunta. campo de propiedades. Señor. Lo que acabamos de colocar del BN 001, ¿lo dejamos o...? No, eso lo borran porque ahí simplemente estábamos planeando cómo le íbamos a colocar cómo íbamos a codificar a los vendedores. Simplemente estábamos planeando, pero ustedes lo van a dejar así como lo ven ahí en pantalla. Y de vendedor, espacio varchar 8. Eso significa que el campo se va a llamar y de vendedor va a tener un tipo de dato variable, de texto variable. Varchar significa texto variable y va a tener una longitud de caracteres de 8. O sea, va a tener 8 caracteres. Y normalmente, ¿qué pasa con el primer campo en las tablas, chicos? ¿Qué pasa con el primer campo en las tablas? ¿Qué propiedad tiene ese campo? ¿Que encabeza, profe? Y le colocamos ¿qué, Ernesto? La llave, ¿no? ¿Es el key? ¿Señor? ¿Es el key? Señor, exacto. Es la llave principal. Entonces aquí le vamos a colocar primary key. Así lo vamos a llamar. O sea que esa sentencia que acabo de colocar aquí, primary key,
significa que este campo que se va a llamar ID de vendedor, que va a ser de texto variable, que va a tener un tamaño o una longitud de 8, va a ser la llave principal, primary key. Le coloco una coma al final y sigo con el siguiente campo. ¿Listos? Siguiente campo puede ser documento. Documento del vendedor. ¿El documento es un número o es un texto, chicos? ¿El documento es un número o es un documento? Un número. Sería un número, profe. Un número o un texto. Exacto, es un número, ¿cierto? Pero se utiliza ¿para qué? Para simplemente referenciar a una persona. O sea que los documentos, los números de documento, de teléfono y direcciones siempre serán texto. Entonces este también va a ser varchar. Este varchar se utiliza bastante. Este varchar se utiliza muchísimo. Por excelencia es el que más se usa. Es más, hay muchos sitios donde solamente se utiliza ese. ¿Cuántos caracteres le colocamos al documento de una persona, chicos? 10. ¿10? 12. ¿Hay alguno de ustedes que tenga 12 números en su cédula? No, profe, 10. 10. Si son extranjeros más. Bueno, tengan en cuenta algo importante. Según lo que yo escuché, porque no me he dado cuenta, no lo he visto de primera mano. Según tengo entendido, ya hay cédulas con 14 dígitos. ¿Listos? Y también por el tema de extranjería, ¿no? De esa manera. Entonces, el documento, dejémoslo así para todos, va a ser documento tipo varchar de 14. Simplemente le damos coma, porque a este recuerde que a este ya no le coloco nada, porque el primary key solamente era el primero, el primer campo. Solamente el primer campo tiene llave primaria. De resto los demás ya no. Entonces por eso le doy un enter y ya me bajo para acá. Nombre, varchar, tamaño 30, digámosle que la persona tenga 30 caracteres, así exagerando. Profe, una pregunta, en el medio de los paréntesis es paréntesis, espacio, el número, espacio, cierra paréntesis. No, señor, no, señor. Va sin espacio adentro. Tranquilo que si llevan algún espacio, yo les digo, ¿listos? ¿Ustedes? Profe, Señor. y en este caso la primer letra va con mayúscula como usted lo tiene ahí o como se mencionó, todo va a ser minúscula. Lo que pasa es que recuerda que yo creando los nombres de los campos, así ya puedo escribir como yo quiera. Todo mayúscula, todo minúscula. O mayúscula, minúscula. A lo que yo me refería en minúscula siempre es ¿en qué? En los códigos principales del programa. Entonces, mire, create table es código principal del programa, ese tiene que ir en minúscula. Primary key es código principal del programa, va en minúsculas. Varchar, esto va en minúscula, porque esos son los comandos de SQL. Lo que es el nombre de vendedores es un texto libre, que yo puedo colocarlo y escribirlo como quiera, y en el caso de esto, que son los nombres de los campos, puedo escribirlo como quiera, ¿cierto? Porque es libre. Yo quiero que en mi tabla se vea así de esa manera, de esa formita. ¿Listos? ¿Qué significará eso, chicos? Fecha NAT. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, ¿cierto? No tengo necesidad de escribirlo completo. Fecha NAT, listos. Y ustedes lo van a encontrar en muchísimas partes. Fecha NAT, ya saben lo que es fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, le vamos a cambiar un poquitico esto. Vamos a colocarle este tipo de dato. Date. Y él no lleva nada entre paréntesis. Miren, no lleva nada entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el dato lo que va a hacer sencillamente es darme la fecha, ¿cierto? O darme la oportunidad de que yo escriba una fecha. Pero no más. Él no lleva nada entre paréntesis. Nada, miren, nada. Va solito. Coma y listos. Y le doy enter. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que queremos? Crear una tabla que se llama vendedores y que va a tener un campo ID de vendedor que va a tener 8 caracteres y va a ser primary key, ¿cierto? Va a ser llave principal. Va a llevar un campo que se llama documento que me va a permitir escribir hasta 14 números. Nombre varchar hasta 30. Apellidos varchar hasta 30 caracteres. Y fecha de nacimiento, pues que no tiene longitud, simplemente tipo date. ¿Qué más le colocamos, chicos, acá a la persona? El ID de relación. Para relacionarlo.
No, todavía no. Todavía no, Enrique, porque nos enredamos. El Sí, correo. yo sé a lo que tú te refieres. Todavía no para no tenerlos en cuenta porque ya cuando esto ya lo manejemos, ya me puedo meter con el reference, con el foreign key reference, que es a lo que tú me estás, que es de lo que tú me estás hablando. El teléfono sería que varchar, ¿cierto? Pero entonces, ¿teléfono qué? Teléfono, varchar. Coloquemos que es un teléfono fijo. Listos. Móvil. Varchar. ¿Cuántos dígitos tiene un móvil? 10. 10. Listos. Coma. Coma. Y uno último, a ver. Uno último. Ah, me faltó dirección, ¿cierto que sí? Electrónico. La dirección o el Faltó correo. dirección. Mira, voy a colocarlo acá, mire. Para que ustedes también lo hagan igualitico, mire. Mire lo que hice. Me paré al frente de date. Me paré al frente de date. Le di enter para abrir espacio. Voy a colocar aquí dirección. Dirección. Varchar. Póngale 50. Listos. Pues tengo ID de vendedor, documento, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono fijo. Teléfono fijo, varchar 7, móvil, varchar. Y el último sería, ¿cuál fue el que me dijeron? Ah, correo electrónico. Listos. Coloquémosle aquí email. Email. Así. También va a ser varchar. También va a ser varchar. ¿Qué longitud le dejamos al email, chicos? ¿Por ahí 30? Dejémosle 50. No falta el que tenga un email por ahí bien loco. Listos. Le doy un enter. Le doy un enter. Cierro. Paréntesis. ¿Cuál paréntesis? Pues este que abrí, mire. Este que tengo aquí arriba. Aquí al final lo estoy cerrando. Y al final le coloco punto y coma. Profe, ¿ese último email no lleva coma? No lleva coma, exacto. ¿El de email no lleva coma? No. El último campo que ustedes hagan, nunca lleva coma. Nunca. Si usted le coloca la coma, él le bota un error. ¿Listo? Profe, pero ahí no va a tener una afectación porque quedaría la otra, el cierre del paréntesis ahí pegado junto al 50. No, es más, bueno, hagamos una cosa. Voy a colocarle la coma. Voy a colocarle la coma como ustedes consideran que debe ir, ¿vale? Entonces, antes de ejecutarlo, voy a hacer un resumen. Create table, vendedores, abro paréntesis, coloqué el primer campo, con la escritura, como les dije, que no dejen espacios vacíos. Utilicé varchar porque es un texto variable, alguien le coloca entero, alguien le coloca alguna cosa, y a veces le bota error entero acá porque cuando le quiere colocar algún signo diferente, pues no lo va a dejar, ¿no? Entonces es mejor varchar. De longitud 8 y va a ser llave primaria. Solamente el primero lleva llave primaria. Documento, varchar 14, nombre, varchar 30, apellido, varchar 30, fecha de nacimiento, solamente date, dirección, varchar 50, teléfono fijo con el guión bajo, varchar 7, móvil, varchar 10 y el email, varchar 50. Con esto que ustedes... Uy, ¿quién está bravo por allá? Con esto que ustedes... Espere, que es que no me deja hablar. Entonces, mire, acabo de pegar mi código aquí en mi Access, porque es que está muy chiquito y ustedes no lo alcanzan a ver. Yo sí aquí lo veo perfectamente, pero ustedes no. Por eso fue que lo hice en el blog de notas para que ustedes vieran eso. Recuerden que copié aquí la comita, ¿no? Que ustedes me dijeron que colocar. Sencillamente, si ya considero que esa va a ser la forma de mi tabla que quiero crear, pues sencillamente viendo mi código, revisando lo que esté perfectamente, mire que aquí en la vista de diseño, aparece la opción de ejecutar. Sí, la opción de ejecutar. Entonces, ¿qué hago yo? Pues le hago clic acá
Y él me está diciendo que tiene un error en la sintaxis, mire. Me bota un error en la sintaxis. Dice error de sintaxis en la definición del campo. Casi que por seguro, este error que me está botando es la última coma que yo lo coloqué aquí. Voy a borrarle la última coma que le coloqué, ¿cierto? Que les había comentado que no iba, y vuelvo y le doy a ejecutar, ¿cierto? Me dice que hay un error de sintaxis en la definición del campo. Aquí en este caso, cuando él siga botando estos errores de definición, ¿yo qué es lo que hago? Que le doy a aceptar para que él me muestre cuál es el problema que tiene. Y me está diciendo que el problema, ¿cuál es? El guión que le coloqué acá. O sea, este guioncito que está aquí, me lo está marcando allá en Access. Dice que hay un problema con ese guión. Entonces, ese guión más bien lo elimino y dejo la palabra email pegadita, pegadita. Recuerden que cuando ustedes colocan un operador matemático, él empieza a creer que es que usted va a hacer alguna tarea matemática y se confunde. Y si no lo puede hacer, él bota error de una. Entonces, en este caso, ¿qué hago yo? Pues que me vengo aquí para mi Access y le voy a quitar ese guión que él me estaba marcando ahí, que lo quitara, ¿cierto? Ahora, vuelvo y le doy otra vez a ejecutar, ¿cierto? A ver, listos. Listos. En la línea 3, ¿quién es? Ernesto, ¿cierto? Sí, señor. En la línea 3, donde dice varchar, te sobra una T. ¿Creo que es? En la línea 3, donde dice varchar, donde dice I de vendedor, donde dice I de vendedor. Profe. Sí, señor, en todas. Te sobra la T. Es varchar, sencillamente. Eso, listos. Mientras tú Yo estoy teniendo un problema con el email. No me deja. Ernesto, quítale la T y colócale el paréntesis. Eso. Listo, ya miramos en tu caso qué pasó, amigo. Eso, entre la palabra varchar y el paréntesis no puede haber espacio. Entre la palabra varchar y el paréntesis no puede haber espacio. Tranquilos, eso que estamos viendo, chicos, no se preocupen porque esto es precisamente la clase de hoy. Ese adiestramiento de la escritura, que es lo que más molesta siempre. Y el espacio, Ernesto. Varchar, sí. Y abajo lo mismo. Muy posiblemente era eso, hermano. Le toca que quite el guión medio, Ernesto, el guión medio en fecha de nacimiento. Quítale primero, encuadre todos los varchar. Listo, deje fecha nat, puede dejarse ahí. El último varchar. Quítale la T. Listo, ahí fecha de nacimiento la pueden dejar así como la dejó Ernesto, no hay lío. Listo, Ernesto, ejecutar. Listo, hermano. Doble clic a la tabla de vendedores. Ahí está. Listo, profe. Listos. Bien, Ustedes no van a llenar las tablas como lo hice yo. No, simplemente les estaba mostrando que sí me recibía la información, pero ustedes van a llenar las tablas por medio de código. ¿Listos? Bien, ¿quién más? ¿Quién era el que me estaba diciendo que no le dejaban la tablita? ¿Quién era? Yo, señor. Muéstrame, por favor. Muéstrame tu pantalla, por favor. ¿Sí se dan cuenta que uno escribe los comandos de manera diferente y no lo deja trabajar? Listo, Cristian. Muy bien. Muéstrame la consulta. Cierra la tabla. O sea, Cristian, ¿tienes problema en dónde? ¿Qué problema tienes? En el email. Mire. ¿Qué pasa con el email? Ya te entendí. Maximiza esa ventana, mijo, por favor. ¿Listo? Listo, bien, gracias. Eso. No, pero es que estás en fecha de nacimiento. Sí, no, pero raro. Tranquilo, no te preocupes. Sí, por eso fue que te dije, por eso fue que te dije que lo ampliaras porque yo estaba viendo algo raro ahí. Listo, ahora sí sigue en el email, a ver. @gmail.com. ¿Sí? ¿No te deja escribir? ¿No te deja escribir? No. Ahí dice, el índice o la clave principal no puede conectar al valor null. Bueno, listos. Dale a aceptar a eso. Ya. Cierra la tabla de vendedores, mijo. Cierra la tabla de vendedores. No les guardar ni nada, sino simplemente ciérrala. No. Al otro lado, en la pestaña.
Ahí no, en la pestaña. No, ahí, ya. eso. Dile aceptar. Ah, bueno, bien, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Dale cerrar a ese cuadrito. Dale cerrar. Dile que no. Donde dice I de vendedor, tú no le colocaste nada. Ya. Dile que Deme un no. momento. Dile que no. Listo. No te deja, ¿cierto? Entonces, como no te está dejando hacer nada, oprime varias veces la tecla escape. El I de vendedor, por ser clave principal, tiene que tener por obligación un código. Recuerda que yo coloqué vend 001. ¿Listo, Samán? Yo creo que ya te deja. Ya no te puso problema, ¿cierto que no? Era porque tú no habías llenado el espacio de la clave principal. Era por eso. Otra voz. Claro. Y por lo mínimo molesta, ¿no? Es que en el caso de las bases de datos, eso Tiene que ser perfecto. Sí, señor. Harto. Listo. ¿Qué pasó, Leonardo? Profe, lo que pasa es que estaba trabajando en un portátil de mesa que me tocaba mantenerlo conectado, pero no es que no sé, ya no me está aprendiendo ni nada. Me tocó volver a empezar en un computador de mesa ahora. Hermano, pues, más práctica. Listo, viejo. Preguntas, chicos. Preguntas. ¿Estamos bien así? ¿A todos les resultó o alguien sigue teniendo problemas con el código? Miguel Ángel, No, ya. comparte mi Sí, pantalla, yo Miguel sí. Ángel. Miguel Ángel, si quiere compartirme pantalla. Y miramos. Ya, profe. Ah, listo, aquí ya estoy mirando. Listo. Ábreme tu Access grandote. Déjame mirar. Tu problema es que tampoco le has colocado código al Muy vendedor. Cristian. Recuerda. Exacto. Vete para código vendedor y colócale un dato porque como ese es clave principal, no puede quedar vacío. Sí, señor. Ese no puede quedar vacío porque ese es. Colócale vent 001. Vent Profe, pero se nos acaba de decir 001. que esos Listo. espacios no los llenáramos, pues. Que eso era solo como para que usted nos diera el ejemplo. No, estamos verificando. Estamos verificando que la tabla nos funcione. En este caso, ¿no? Que nos funcione. Ya después cuando lo llenemos va a ser por otro lado. Sí, ¿Listo? profe, ¿Ya lo dejó? Listo. Es que simplemente estamos verificando que nos funcione. Esa verificación Antes, solamente profe, en la un podemos hacer minutico aquí en Access, ¿no? yo Esa verifico, entonces deme un verificación momentico. solamente la podemos hacer aquí. Hágale. Esa verificación solamente la podemos hacer aquí en Access, porque cuando usted esté en SQL por código no lo puede hacer. Esto simplemente está quedando de manera académica para ustedes, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, mis muchachos? Entonces, un segundito acá. No vayan a llenar nada. No hay necesidad. ¿Listos? ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Ok, entonces aquí tengo mis datos que yo llené, pero como les digo, yo los llené para verificar que en realidad me recibiera la información. Pero esto lo puedo hacer ¿dónde? En Access, porque estoy trabajando en Access. Pero cuando yo estoy trabajando en otro sitio, que no sea Access, que no me muestre esto, graves, no voy a poderlo hacer. No lo voy a poder trabajar. ¿Cierto? En este caso, pues ténganlo en cuenta que es bastante interesante. Digo que no quiero guardar nada, ¿cierto? En este caso, ¿qué van a hacer con Access? Si esta es su tabla que ya hicieron y digamos que es la que les quedó bien y les funcionó perfectamente, sencillamente la van a guardar. ¿Cómo la van a guardar? Clic derecho acá, le digo guardar a la consulta, pero no lo van a guardar como una consulta. Van a colocar código, tabla, vendedores. ¿Por qué lo marco de esa manera? Porque si yo necesito recuperar este código para hacer algo porque se me olvidó, pues yo lo tengo guardado como es. Entonces le digo aceptar y mire que en la parte de abajo ya me apareció el código. Esto lo puedo cerrar, mire. Cerrar. Profe, ¿puede explicar otra vez? Aquí, mire. La consulta la guardé. Le hago doble clic y me dice, va a ejecutar la definición de datos de una consulta, aceptar. Y pues, Profe, qué pena, ¿cómo guardo? clic derecho sobre la etiqueta. Levantan la mano, ¿no, chicos? Cuando van a hablar, por favor.
Cuando vayan a hablar, levanten la manito para darle la palabra. Entonces, miren, ustedes estaban acá. Si ustedes estaban aquí, se paran aquí en la etiqueta, clic derecho, guardar. Le dan el nombre, código, tabla de vendedores, le dan aceptar, y el que hace, pues que les va a crear aquí la consulta. Mire, aquí se la va a dejar guardadita. Eso es importante que lo guarden, ¿vale? Listo, ¿quieren alzar la manito? ¿Alguien alzó la manito? No sé quién fue. No estaba mirando. Ok. Yo, profe, Si no me van deja, Señor, ¿qué pasó? no me deja abrir la consulta. Para abrir la consulta lo haces de esta manera. Te paras sobre la consulta que tienes aquí, le das clic derecho y le das vista de diseño. Ya te la deja abrir. Verifica. Sí, ya. ¿Sí? Sí, profe, ya. Listos. Ok, Vale. esa es la idea. Si quieres alguna modificación o alguna cosa de esa manera. Por el momento, como yo tengo mi tabla, mire, póngale cuidado, como yo tengo mi tabla sin llenar. Sí, mire, yo tengo mi tabla sin llenar, supuestamente. Voy a cerrarla aquí. Como yo tengo mi tabla y la quiero modificar, sucede que aquí me faltó un detalle. Aquí me faltó un detalle. Lo que pasó fue que al final me faltó colocarle un campo más. Entonces, ¿qué hago yo? Sencillamente lo que haría... Perdón. Se me abrió aquí mi Word. Si me llegó a faltar algo en la tabla que no he llenado, entonces yo les propongo lo siguiente. Usted puede pararse aquí al final. Coloca una coma. Le da Enter. Y escribe de pronto Estado civil. Por ejemplo, Estado civil. ¿Sí? En este caso, lo puedo hacer por este lado porque la tabla que tengo acá me quedó incompleta. ¿Yo qué puedo hacer? Sencillamente que para poder aplicar esto, vengo aquí, estando la tabla cerrada, le hago clic derecho y le digo eliminar tabla. ¿Desea eliminar tabla? Pues en este caso en Access, ¿no? Le digo que sí la deseo eliminar. ¿Para qué? Para volver a aplicar lo que tengo acá. Para volver a aplicar lo que tengo aquí. Porque recuerden que le agregué ¿qué? Le agregué un campo más. Estaba en varchar, estaba en email varchar, le coloqué la comita a él porque ahora este va a quedar diferente. Este va a quedar varchar, digámoslo por ahí en 20, tamaño varchar, tamaño 20, ¿cierto? No le coloco la comita y este código es el nuevo código que voy a utilizar, ¿cierto? Lo voy a utilizar aquí. Pues yo lo reemplazo porque ustedes pues sí lo pueden hacer allá directamente. Y mire, al final le de ejecutar, diseño ejecutar, mire, me creó la tabla de vendedores otra vez, mire, volví y me la creó. Apenas la abra, me aparece mi tablita con el nuevo campo, mire, con el nuevo campo. Aquí está. Ahí está mi tabla completa. ID de vendedor, documento, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, móvil, email y estado civil. Entonces, de esa manera lo hice. Profe, ¿nos deja ver lo que ingresaste ahí en el último campo? Esto. Pero, este que no tenía coma, ahora sí la tiene, y el que no tiene coma, ¿cuál es? El último. Recuerden que es el último el que no tiene coma para que me deje ejecutar, o si no, no los va a dejar. Listo, mis chicos. La clase de hoy es hacer varias tablitas. Profe, una Ya pregunta. les voy a compartir la guía, señor. O sea que para agregar un espacio siempre toca eliminar la tabla o se puede así normal como si fueran en una tabla dinámica que solamente se le actualizará el cuadro. No, aquí en este caso yo les mostré algo que me tocó hacer, que era eliminar la tabla. ¿Sí? Algo que nunca se puede hacer. Porque si usted tiene una tabla ya con información, usted nunca la puede eliminar. Entonces, más adelante, cuando estemos viendo otros códigos de modificación, vamos a mirar cómo por medio de código yo le puedo agregar a una tabla una columna, pero sin afectar la información que ya tenía. Solamente que aquí en Access les quería mostrar eso. Que si yo quería colocarle un campo más, me tocaba eliminar la tabla y volverla a crear. ¿Por qué lo hice? Porque estaba vacía. Pero ustedes casi nunca van a encontrar tablas vacías o una base de datos vacía. O sea que eso que yo acabo de hacer, si les aconsejo que nunca lo vayan a aplicar. Porque pues van a perder información. Se van a meter en líos por perder información. ¿Listos? Entonces, más adelante les voy a explicar cómo se hace con el add column, cómo se agrega una columna adicional
pero cuando la tabla ya está hecha y con información. En este caso, pues están vacías ni modos. ¿Listos? De esa manera. Ok. Al Classroom les voy a compartir esta guía que está aquí. Y es una guía del taller 1. ¿Sí? Y la guía dice realizar las siguientes tablas utilizando las sentencias SQL en Access y generar un informe en Word, que es lo que yo les decía. 2 pantallazos. Entonces, miren lo que van a hacer. Van a crear esta tabla, miren. Tabla pacientes. Entonces, ¿cómo sería el código, chicos? ¿Cómo sería el código ahí? Y pacientes. Create table. Pacientes. Ahí, pacientes. Pacientes. Y de aquí para abajo, empiezan a crear. Toda la información. Empiezan a crear los campos que aquí tienen. Y miren lo que dice acá. Fecha corta, recuerden que fecha corta es date, ¿no? Date. Todo lo demás es texto. Si usted quiere crear un campo que tenga autoincremento, como este que aparece aquí, entonces usted mire lo que va a hacer aquí. Va a colocar, por ejemplo, como aparece ahí, ítem, puede ser, miro la guía que me está diciendo, la guía que me dice, autonumérico, listo, entonces ítem va a ser, o lo van a mirar de la siguiente manera, va a ser entero, tamaño, no sé, tamaño 5 de pronto, entero, tamaño 5, primary key, auto, incremento. Así lo van a hacer. Perdón. Sí. Entero, 5. Prueben con entero. 5. Primary key, auto increment. Eso significa que es autonumérico. De esa manera. Ya aquí simplemente bajan y le colocan de esa manera. Profe, ¿Listo, una chicos? pregunta. Dime. Para crear nuevas tablas, ¿tenemos que volver a dar en diseño de consulta? Sí, claro. Sí, claro. Cada Pues vez que queramos crear sí. una, ¿sí? En este caso, pues tú ya, digamos, un ejemplo. Tú ya creaste una tabla. Sencillamente, pues lo que haces es crear diseño de consulta, cierras aquí, vista en SQL, borras eso y arrancas con el nuevo dato. Vendrían siendo entonces 2 pantallazos por cada tabla, ¿cierto, profe? Sí, claro, código y tabla hecha. Ok, Código sí, y tabla hecha.